El viaje de la vida se hace de largos trechos, tediosos, paso a paso, día a día, sin que suceda nada impactante. Pero la memoria se hace con los acontecimientos inesperados que marcan el trayecto. Esos son los que vale la pena narrar. Hoy le toca el turno a la escritora nacida en Perú y nacionalizada en Chile, Isabel Allende. Y también les voy a estar contando sobre su último libro, Violeta. No voy a dar muchos detalles de la vida de Isabel, ni voy a citar todos sus libros, por lo menos no hacer resúmenes de ellos, porque se nos irían horas y horas a hacerlo. Aunque puedan encontrar sobre su vida, información sobre ella en Wikipedia, si ustedes lo desean, pueden contactarme y yo, con muchísimo gusto, les voy a estar enviando algunos de los resúmenes y videos que he ido recopilando sobre ella, sobre toda su vida. Lo que sí pienso hacer hoy es contarles sobre lo que he ido leyendo, lo que he visto en sus entrevistas y lo que he podido conocer cada vez más sobre ella, porque definitivamente Isabel no se anda con rodeos, ella es directa y es honesta. Me encanta seguir con esto que estoy haciendo, compartiendo con ustedes y contándoles historias de algunos de mis personajes favoritos, en este caso de la escritura, como lo es Isabel Allende, pero también he tenido la oportunidad de hablarles de otros personajes, también de libros, de géneros literarios, también de géneros artísticos, de esos que a mí me encantan, pero no solamente porque me encanten, los voy a traer aquí, también porque hay algunos o algunas historias que me dan muchísima curiosidad, sus vidas, sus mentes, tratar de entender, una tarea bastante difícil, por qué han hecho lo que han hecho o han llegado a esas historias. En fin, historias, historias y más historias. Isabel es quizás la voz femenina más importante en castellano en la actualidad. Cada vez que ella presenta un nuevo libro, definitivamente se produce una cierta revolución en el mundo de las letras. Me encantará compartirles qué trae esta vez con su libro Violeta la autora de La Casa de los Espíritus. Este libro que inicia o que se inspira en una carta para su abuelo, una especie de catarsis que tuvo que hacer Isabel Allende, que supone para ella una purificación, una liberación, es una especie de transformación en su interior por esa pérdida, la muerte de su abuelo, que no iba a poder despedirse personalmente de él y tampoco de muchísimas otras personas. Es una carta de despedida que se transforma en su primer libro. Por eso, desde esa noche que empieza esa carta a su abuelo, las novelas de Isabel Allende las va a escribir un 8 de enero. Es el día en el que llama a las musas de la escritura. Hace 11 años escribí una carta a mi abuelo para despedirlo en su muerte. Este 8 de enero de 1992 te escribo, Paula, para traerte de vuelta a la vida. Palabras de Isabel Allende ya en el libro que le escribe a su hija. Este libro de Isabel Allende, de La Casa de los Espíritus, es un libro que le hace de alguna manera recuperar un poco lo perdido. Es un libro de invocación a la nostalgia por la pérdida de sus amigos, de su familia, de su pasado. Y es así como sale esta increíble historia que fue un éxito absoluto y que definitivamente es emocionante, imprescindible y que todos debemos leer. Para Isabel la literatura es, y abro comillas, tu propia voz contándote una historia. ¡Wow! A ella le encanta decir que una novela siempre es una combinación, escuchen esto, de memoria, experiencia, imaginación e intuición. Maga con las palabras. Dice que todas las vidas tienen momentos luminosos y momentos muy oscuros. Eso es como es la vida de nosotros. Hay un montón de grises intermedios. También
que cuando nosotros narramos nuestra propia historia a otras personas o a nosotros mismos, es muy importante y debemos de tener que saltarnos todos esos grises y quedarnos solamente con los momentos luminosos y con las tragedias. Entonces, nuestra vida va a resultar realmente interesante. Definitivamente es algo muy cierto y en lo que estoy totalmente de acuerdo. Su último libro, Violeta, y yo la verdad espero que no sea su último libro, literalmente hablando, simplemente que sea el más reciente, es inspirado en su mamá. Ella murió poco antes de la pandemia del COVID-19 que tenemos todos en común y nació con la llegada de la influencia española a Chile en 1920. Aunque realmente vivió 98 años, la autora se imaginó que si su mamá hubiera vivido 2 años más, habría nacido en una pandemia, la de la influenza española, y muerto en otra, como es la historia de nuestra queridísima Violeta. Así se gestó esta protagonista. Su mamá, la madre de Isabel, era una mujer extraordinaria. En cambio, como dice Isabel, no tuvo una vida extraordinaria por diversas razones. Primero, por su papá y posteriormente por su marido. Y un aspecto muy importante y determinante fue que nunca tuvo libertad económica, pues por obvias razones. Por ese motivo nunca tuvo la posibilidad de desarrollar una habilidad que tenía, una capacidad comercial increíble. Y al depender de otras personas, su existencia fue realmente muy limitada. En cambio, Violeta es un personaje de una mujer fuerte, atractiva en muchos aspectos, como lo era su madre también. La hace hasta demasiado adelantada para su tiempo. Hace de ella una mujer económicamente rica, aunque con ideas de izquierda que protesta contra los empresarios, siendo Violeta misma una empresaria. Así que ahí hay algo bien interesante que los invito a que lo lean. De ahí surge este personaje. A diferencia de su madre, dispone de esa independencia económica que le va a permitir ser más libre, tomar muchas decisiones y elegir un poco su camino, aunque vamos a ver qué decisiones toma y cuáles son las cosas que la van a llevar por diferentes momentos a pesar de tener toda esa independencia. Violeta, a diferencia de La Casa de los Espíritus, no es un libro del género del realismo mágico, es del género de novela de ficción histórica. Acompañan a Violeta personajes maravillosos, especialmente las mujeres tienen un papel muy importante y representan una fuerza especial en toda esta historia. Es sin duda una novela que va por el lado feminista, pero para mí es más un homenaje a la mujer y al siglo, donde va relacionando ambas cosas a todos los cambios que se dieron que se fueron dando, el derecho al voto, el movimiento de la liberación femenina, la píldora, muchos acontecimientos sociales y políticos que han afectado definitivamente a las mujeres. Personas como mi madre, dice Isabel, que se educaron en una cultura machista, autoritaria, patriarcal, conservadora, católica, no tenían por dónde ni siquiera imaginar que las mujeres tenían otro destino. Definitivamente algo que también llama muchísimo la atención en este libro y en algunos otros, es que no sabemos dónde sucede la trama, aunque se puede deducir que Chile, porque por los sucesos que van pasando, es un recurso que ella tiene de no citar el país, y lo ha hecho definitivamente en varias obras y lo hace porque tiene una razón. Ella lo explica que es por una cuestión de libertad. Así, con esta licencia, puede mover una fecha o un terremoto, puede hacer que ocurra cuando toca o más tarde sin que nadie pueda llegar a molestarse, a sentirse mal. Ella trata de ser lo más fiel posible a los hechos históricos y a los hechos también geográficos cuando tiene que movilizarse. Lo hace de la manera pues, que pueda ser más exacto, pero es evidente que al no mencionar exactamente el país,
podría haber ocurrido en cualquier otra nación cercana, y eso hace también que nos sintamos que somos parte de todo esto. Es un libro que nos llevará en la historia de lo que ha sucedido en los últimos 100 años. Isabel nos los grafica entre pandemias, opresión, narcotráfico, guerras, la lucha de las mujeres por ser más visibles, luchas por el poder y un pueblo en el medio, luchando por seguir contando, como nos lo dice Violeta en la página 150, esos acontecimientos inesperados que marcan nuestro trayecto y que finalmente son por los que vale la pena seguir viviendo. Y si te gustó esto que acabas de ver y escuchar, por favor no te olvides de darnos un corazoncito, un like, guardarlo si quieres verlo después, compartirlo con alguien más, y un comentario de ustedes siempre será muy bienvenido. Muchísimas gracias.